Bienvenidos a La Roca Inamovible. Este video va a tratar acerca de la persona de Jesucristo, de quién es Él, cómo fue profetizado desde antes de los tiempos y cómo va a volver a establecer su reino. De eso va a tratar este tema de La Roca. Comenzaré diciendo en el Salmo 118, 22, esta primera escritura que narra o que David profetiza en los Salmos acerca de la roca que desecharon los edificadores, pero que era la cabeza del ángulo, que es la piedra principal de apoyo. En otras escrituras más del Antiguo Testamento lo nombran el símbolo de la roca. Lo vemos en el Éxodo con Moisés, pero también lo vemos en el libro del capítulo de Daniel. También vemos la roca que cae y desmenuza la estatua en el capítulo de Daniel, en el libro de Daniel en el capítulo 2. Cómo viene esta roca que va a ser un reino eterno, que va a destruir todos los reinos de la tierra y que se va a establecer como un reino eterno. Este en vivo es para hablar de la persona de Jesucristo. Él mismo se nombra en los evangelios, él mismo narra este Salmo 118, 22. Él mismo lo está diciendo de sí mismo, y él lo narra en un contexto en el que está por ser entregado y por morir en Jerusalén, y está narrando parábolas acerca del reino, está narrando parábolas acerca del evento de que él va a ser entregado y que va a ser desechado por los principales. Entonces, otro de los temas que voy a tratar es cómo la gente toma a Jesús. O sea, ahí está el camino de aceptarlo, decirle Señor y llamarlo amado, o rechazarlo por completo y decir no, no es el camino que quiero, no es el camino que deseo. Entonces, este Salmo 118, 22 dice: la piedra desechada por los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En Lucas 20 hay una parábola que Jesús remite, que es la parábola de los labradores a los que se les da un terreno. Es el Lucas 20 que comienza en el capítulo 9 con una parábola de la viña que fue entregada a unos labradores, y estos labradores comienzan a golpear a los que son enviados y al último matan al hijo del dueño. O sea, da muerte al hijo, y es demasiado profético esto cuando él se refiere a esto. Y cuando él muere en la cruz entendemos de qué está hablando. Y después habla de un juicio que vino a Jerusalén y a los moradores de Jerusalén por no haber aceptado el tiempo de la visitación del Mesías. Y después narra toda esta historia del juicio que viene sobre Jerusalén por no haber aceptado a Jesús. Y al último remata con esto: la piedra que ha venido a ser rechazada, que era la cabeza del ángulo, fue rechazada por los edificadores. Entonces, en versículo 16 ya él aborda la caída o el juicio que viene sobre Jerusalén por haber rechazado a Jesús. Entonces, este tema de la roca va a tratar también de cómo vemos a la persona de Jesucristo. ¿Quién es la persona de Cristo? O sea, no es tanto de como qué es lo que va a pasar, ni qué es lo que va a acontecer, ni qué apocalíptico nos vamos a poner, porque apocalíptico quiere decir la revelación de Jesucristo, ¿no? Como ya lo hemos visto en videos anteriores. Pero trata de qué vas a tomar, cómo vas a tomar a Jesús. O sea, lo vas a llamar Señor, lo vas a llamar amado, o vas a tomar el camino de rechazarlo. Entonces, quiero leer en Primera de Pedro algo también que es muy importante, porque él vuelve y cita esto después en su epístola. En Primera de Pedro 2:4 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa de Dios. Ya lo vimos en el tema del muro, cómo somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. Y vuelve y cita, porque y aquí pongo en la piedra del ángulo escogida y preciosa. Eso está en Isaías, esa profecía está en Isaías 28, y dice que esa piedra tiene fundamento, que es probada, que es preciosa, que es angular y de cimiento estable. Entonces el que creyere no será avergonzado, como dice aquí en Primera de Pedro. No hay vergüenza para los que creen en Jesús, no serán avergonzados. Lo que quiere decir que va a venir un tiempo sobre la humanidad, un tiempo terrible de prueba, pero que los que creen en Jesús no serán avergonzados, no caerán y heredarán el reino eterno. Entonces está describiendo a Jesús Pedro, y vuelve y cita otra profecía más. Esta otra profecía está en Isaías 11.
Y este Isaías 11 me pareció tan tenaz, tan bacano para expresarlo en este tiempo. ¿Por qué? Porque Isaías 11 dice, no llaméis conspiración a lo que ellos llaman conspiración, ni llaméis, ni tengáis miedo. O sea, no llamar, no tener miedo. Es un llamado a no tener miedo. Es como, yo estaba viendo todas las teorías conspiracionistas de todo lo que está pasando en el mundo, y es como el inicio de los dolores de parto antes de que Cristo vuelva. Pero Isaías 11 está haciendo una advertencia y está en el contexto también de la roca, y esa no temer, porque Él es una piedra segura, Él es una piedra segura, el temor no debe tener cabida. Y Isaías está hablando, no llaméis conspiración a lo que ellos llaman conspiración, ni temáis a lo que ellos tienen miedo. No hay lugar al temor en Dios, y a Jehová de los ejércitos santificad, a Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel será por piedra para tropezar. Entonces vuelve a hacer énfasis el profeta Isaías en la piedra, pero esta vez para tropezar. O sea, para lo que uno va a ser piedra de fundamento, para los que uno va a ser seguridad y echar fuera el temor, para otros va a ser tropezadero. Y para la casa de Israel fue tropezadero Jesús. No creyeron en Él como Mesías, lo rechazaron. Y esta es la gran disyuntiva a la que va a ir escalando estos años de la historia que quedan, no sé, una década, 2 décadas, 3 décadas. Vamos a ir a una escalada de una decisión que tiene que tomar cada individuo y cada pueblo y cada nación. Aceptar a este Mesías, a este Jesús, a este hombre Dios, a este Dios hombre, o rechazarlo, o desecharlo, sacarlo de su contexto, sacarlo de sus naciones, sacarlo de sus vidas y desecharlo. Entonces, ciertamente el reino de Dios va a venir, ciertamente la roca se va a establecer, como en el libro del profeta Daniel, un monte, y ese monte va a ser el que va a gobernar todas las naciones, y vamos a entrar en una plenitud y una etapa de gloria de Dios que va a llenar las naciones. Pero antes de eso está la prueba, viene la prueba, como lo decía en un video anterior, en el libro del profeta Jeremías 18 al 19, el horno de prueba, la vasija de barro que es formada, pero que tiene que pasar por un horno y salir gloriosa, o si no sirve al final salir para juicio. Entonces, estos son los dos caminos que deja el profeta Isaías: o tú aceptas a Jesús, o tú aceptas a Cristo como la roca, o no lo aceptas y entras en la conspiración, en el miedo, en el pánico, en el temor a lo que va a pasar, en el temor a todo lo que va a acontecer. O entras a la paz de lo que el maestro decía: confía en mí, yo he vencido el mundo. No le des lugar al temor en tu vida. Entonces, este tema de la roca es para decirte, y yo mismo me lo digo todos los días, como yo siempre digo, Dios me ayude, es poder también entrar nosotros a una roca sólida y poner nuestros pies, como decía el salmista David, en una roca sólida que no va a ser movida. Aunque todo lo demás sea conmovido, todo lo demás sea sacudido, que nuestro corazón y que nuestra mente esté en esa roca sólida que es Jesucristo. Que todo lo demás se mueva, pero que nosotros estemos en la roca parados y no temer. Entonces, quería dejarles esta reflexión de lo que dicen los profetas acerca de Jesús sobre la roca, porque más adelante estaré hablando también de sucesos apocalípticos con respecto a la roca, pero quería dejarles este fundamento. ¿Tú en este momento crees o no crees? Esa es la gran disyuntiva de la historia, y de la gran disyuntiva a la que va a llegar toda la historia y la que van a llegar todos los pueblos y cada individuo. ¿Crees o no crees en la roca? ¿Crees que Él es el fundamento del universo? ¿Crees que Él es el fundamento de las vidas? ¿Crees que Él es el creador de toda vida humana y toda vida que hay sobre la tierra? ¿O no crees? Yo creo que ese valle de la decisión, estamos por entrar cada vez más en él. Y cuando Jesucristo sea cada vez más proclamado a voces, cuando sea cada vez más proclamado a en medio de las naciones, cuando sea cada vez más promocionado, cada vez más exaltado, va a haber un choque, y la gente va a decir: ¿y este Jesús quién es? ¿O quién te atreves tú para decirme acerca de Jesús?
va a haber un choque en cuanto a que van a rechazarlo muchas multitudes y van a comenzar a perseguir a los que lo acepten. Hasta ahora en el oriente es donde está ahorita la mayor confrontación en cuanto a lo que es no recibir el evangelio, pero ya en occidente ya vemos las muestras de lo que va a ser la persecución a la iglesia. Ya está levantando ese espíritu anticristo, ese espíritu anti-iglesia, ese espíritu anti-biblia y ese espíritu anticristianismo también, no solamente anticristo sino anticristianismo, todos los que dicen representarlo, todos los que hablamos en el nombre de Jesús. Entonces la reflexión para este día es: ¿estás en la roca? ¿Crees en quién es Jesús? Y vamos a adentrarnos en este hombre al que los profetas llamaron la roca, que David, que Isaías, que todos ellos llamaron la roca, que Moisés lo vio como una roca, una peña donde podía esconderse, donde podía hallar misericordia, pero también justicia. Entonces vamos a hablar de la misericordia de Dios al portarnos en la roca, pero la justicia. Es en este Lucas 20 termina Jesús dando otra palabra tenaz, que es que sobre quien cayere esta roca lo desmenuzará, pero quien cayere sobre ella será quebrantado. Entonces hay otra vez dos decisiones que tomar hacer respecto a la persona de Jesucristo. Una es caer sobre la roca y que ser quebrantado. O sea, que tú te tiras de encima de la roca, que tú caes postrado ante él y caes sobre la roca. Está en el versículo 18, en Lucas 20, 18. Todo el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Ahora está la otra opción: mas sobre quien cayere le desmenuzará. Entonces tú puedes entrar en la humildad de decir: Jesús, te necesito, quiero reconocer mi quebranto y quiero quebrantarme cada vez más delante de ti, y sobre ti yo estoy parado. O puedes esperar y rechazarlo y esperar a que el reino descienda del cielo y aplaste todo en la tierra todo lo que no es de él. Todo lo que no es del reino de Jesucristo va a ser aplastado en la tierra, y eso es lo que dice aquí en el versículo 18. Entonces tenemos dos opciones: lo aceptamos y caemos sobre la piedra, o la piedra cae sobre nosotros y nos acaba para siempre. Entonces quiero que quedemos con esta reflexión y vamos a seguir hablando en estos en vivos sobre la roca inamovible que es Jesucristo, la persona de Jesucristo como tal. No solamente, a veces se habla solamente del reino que va a venir inamovible, a veces solamente tenemos esperanzas en lo que Él puede hacer, pero voy a hablar en estos temas de quién es Él. También estaré hablando sobre sucesos apocalípticos que tienen que ver con piedras cayendo del cielo, y que van a traer conmoción a la tierra, y no va a ser igual, nada va a ser igual de como lo pensamos. Entonces cuando entendemos la profecía bíblica eh, de manera científica, porque ellos no tenían herramientas científicas para poderla interpretar, sino que de pronto lo hacían de manera poética, pero ya nos damos cuenta en esta generación que tenemos todas las herramientas para entender la profecía y para que eso sea abierto a nuestros ojos y que eso sea real, lo que está por acontecer. Entonces el principal acontecimiento del que quiero enfocarme es que lo vamos a volver a ver en la tierra, lo vamos a volver a ver caminar en la tierra, vamos a ver al Jesús resucitado gobernando las naciones, y vamos a verlo trayendo un reino sobrenatural, vamos a verlo trayendo un reino de toda la gloria de Dios, de toda la progresión de la adoración de nuestros corazones, de toda la creación otra vez armonizada hacia Dios, hacia el Cordero, hacia el trono. Ese va a ser como el objetivo final. Pero para que eso acontezca, este reino de Babel, que lo nombraba yo en el muro, yo nombro yo en el vaso, con la tecnología que nos esclaviza, con el pecado que nos asedia, con la injusticia de la tierra. La tierra está clamando por justicia de una manera en todas las naciones. La corrupción llegó al tope, la corrupción va a desatar el espíritu de anticristo. La corrupción va a raer muchos corazones y se va a robar muchas almas, y va a hacer que el amor, que la misericordia, que muchas cosas buenas se apaguen sobre la tierra. Es necesario que todo esto caiga,
y la roca viene, te aseguro que la roca viene de arriba y va a aplastar todo esto. Pero entonces ahí quedas tú en la disyuntiva, ¿dónde estoy yo? Estoy en los que creen en Él, en los que aman su persona, en los que están diciendo sí, ven, que están deseándolo con todo el corazón que vuelva, o estoy en los que lo rechazan y quieren seguir estableciendo este mismo reino que desde la caída del hombre de Génesis 3 ha sido tratado de establecer en Génesis en 11 con Babel, eh, en Génesis 17 con Sodoma y Gomorra, o sea, todo este reino del hombre que está en el libro del capítulo de Daniel, en esta Babilonia que se levantó también como imperio, pero también como les decía yo, como genérico, que afecta a todas las naciones de la tierra. Entonces, muchas gracias por ver este en vivo y espero poder ampliar mucho más estos temas. Esta es solamente la introducción. Gracias por seguirme en mi página de Instagram. Recuerden, oren por mí, oren por mí, oren por este canal y no solamente por mí, sino por todos los que llevan contenidos que hablan de Dios, que hablan de Jesús, que hablan de su venida. Y los bendigo. Gracias por seguir este canal. Y recuerda que Dios me ayude y Dios nos ayude. Bye.